Día 15 de mayo del 2020. Pregunta: ¿qué está ocurriendo en el paralelo 85? Respuesta: está siendo taladrado. Una intrusión no consentida e incisiva, y él se regenera después de cada intento. Vuelve a crear la capa aislante. Hay una cápsula que es la entrada permitida o consentida y está fuera de su intrusión. Una puerta que conecta. Se interrumpe y no se recibe nada más hasta el día 17 de mayo del 2020. Se vuelve a formular la misma pregunta: ¿qué está ocurriendo en el paralelo 85? Respuesta: está temblando. Esto provoca una apertura en la matrix física de Gea, pero no es lo que buscan, es el efecto colateral a sus acciones. Se está haciendo trabajo de minería no convencional, pues lo que quieren extraer no se encuentra en ningún otro sitio, compuestos alquímicos de fuera de este mundo, pero con poco éxito. Su intención es el uso particular y no compartido, y están viendo frustrados sus intentos, pues el paralelo 85 se resiste. No permite la intrusión por la fuerza. Se recibe un símbolo visto ya en otra ocasión. Comenzamos fuerte esta segunda parte y lanzamos una sugerencia para la reflexión y para la intuición. Quizás se está decidiendo el futuro planetario entre fuerzas oscuras y luminosas justo en la Antártida. Por otra parte, la cantidad de bases científicas y militares da una idea de la dimensión estratégica que tiene el lugar. Un auténtico universo blanco por descubrir. Aunque se considere el continente austral como una zona libre de armas nucleares y de interés natural y científico, el control militar existe detrás de la actividad civil, pues no en vano, en el siglo XX tuvo amagos de actividad bélica, como en el caso de la Operación Tabarín en noviembre de 1943, donde el Reino Unido envió un contingente militar a la Antártida para establecer bases y puestos de vigilancia con actividad científica, previsiblemente para el mantenimiento de la actividad de las bases antárticas alemanas. Yacimientos de petróleo en el subsuelo que guardan entre 36.000 y 200.000 millones de barriles de petróleo. Carbón, diamantes, oro, plata e incluso se habla de uranio, junto a las mayores reservas de agua dulce del planeta, forman parte de los recursos naturales con que cuenta la Antártida, siendo razones poderosas para que dos países se postulen como reconocedores de la Antártida como su territorio, Rusia y Estados Unidos. Las bases instaladas de diferentes países son parte de una estrategia de fuerza para encarar 2048, año en el que se concluye el Tratado Antártico en vigor y entrará uno nuevo en el que reclamar un trozo de tierra para ser dueño de sus recursos. De las más de 60 bases establecidas, hay menos de 10 que son permanentes y de estas se puede decir que la más grande es la de McMurdo de Estados Unidos. Este enclave se encuentra en la isla de Ross, a orillas del estrecho McMurdo y a 3.500 kilómetros de Nueva Zelanda. Cuenta con aeropuerto de 2 pistas, más un helipuerto y un puerto operado por militares de carácter civil. Estas infraestructuras, junto a sus 1.000 personas, le dan el caché de ser la plataforma logística en la parte sur austral.
Por ella pasa todo el cargamento y personas con destino al paralelo 90, donde Estados Unidos tiene la base más avanzada, Amundsen Scott, ubicada en el lugar más meridional del planeta y cerca del polo sur geográfico, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Esta base cuenta con un aeródromo de 3.658 metros de pista, que recibe los vuelos de McMurdo. Construida allá por 1957, lo está parcialmente bajo tierra para poder afrontar la adversidad climática con temperaturas de -74 grados centígrados. A estas dos bases americanas se suma la base italo-francesa Concordia, sobre el paralelo 75, a una altitud de 3.220 metros sobre el nivel del mar, enclavada en el sureste austral y con capacidad máxima para 65 personas. No menos importante es la base rusa de Vostok, ubicada en el paralelo 78, a 1.300 kilómetros del polo sur geográfico y a 3.488 metros sobre el nivel del mar. Ha llegado a medir la temperatura más fría sobre el planeta, con casi -91 grados centígrados. Bajo la espesa capa de hielo sobre la que se asienta la base, se encuentra bajo tierra firme y a unos 3.780 metros de la actual superficie helada, el mayor de 400 lagos subglaciales de agua dulce y sin contaminar. Las dimensiones del lago son 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho y una profundidad que oscila, según la zona, entre los 200 y los 800 metros. La perforación practicada desde la superficie para lograr extraer la primera cantidad de agua que analizar duró varios años, llegando a culminarse el 10 de enero de 2013. En 2005 se publicó el descubrimiento de una isla en el centro del lago y en enero de 2006 el descubrimiento de dos lagos conectados y más pequeños en torno al paralelo 90. En el proceso de búsqueda de información encontramos artículos más atrevidos que hablan de estructuras no naturales, sumergidas bajo el lago, que dan pie y juego a diversas teorías especulativas, que las aproximan a construcciones de otras civilizaciones avanzadas de hace miles o millones de años, cíclopes y, ¿por qué no?, actividad de vida intraterrena. A continuación mostraremos una información confidencial y crucial del agente denominado ESI y de un general de brigada argentino. La procedencia de fuentes fiables nos dirigen hacia una idea clara: la construcción de bases alemanas en la Antártida en la época de Hitler. Abordaremos también el misterio del paralelo 85 y los indicios que nos llevan a concluir que algo muy importante y secreto se esconde en ese lugar geográfico. Les sorprenderá conocer qué se puede esconder en esa ubicación tras la apariencia gélida y desértica que oficialmente se nos transmite. Jorge Edgar Leal, Rosario de la Frontera, Argentina. Nacido el 23 de abril de 1921 y fallecido en Buenos Aires el 10 de junio de 2017. General de brigada con 60 años de vida dedicada al ejército. Ese mantuvo una relación de amistad con el general Leal y este le confesó que en una de las expediciones que bajo la bandera argentina llevó a cabo en la Antártida, encontró en el hielo austral un tubo cilíndrico metálico hermético, similar a los que lanzan los aviones con víveres dentro. Estaba construido con un material extraño que no pudo identificar, pues le era desconocido y no tenía parangón. Sorprendió sobremanera la misión
pues llevaba impreso el águila y la esvástica alemana. El objeto desconocido carecía de tapas y de elementos de cierre para poder ser abierto y analizar su interior. Dado que no tenían más remedio que continuar, dejaron en el sitio el cilindro con la intención de recogerlo a la vuelta. De regreso, pasaron por el punto donde lo hallaron, viendo que ya no estaba. Había desaparecido. ¿Quién pudo ser y cuándo? Es una incógnita, pero asegura el general que lo vio, tocó y que el objeto extraño era real aunque desapareciera sin dejar rastro. Sabemos que ese se llevó muchos secretos a la tumba, del mismo modo que Edgar Leal, pero in situ les agradece a los dos que este comentario se convirtiera en la piedra angular de una nueva temporada, de una investigación que originalmente no debería pasar de un solo programa. En efecto, en momento nos pusimos a remover, comenzó a llegar la información por doquier para ser tamizada, limpiada y analizada. Así, llegamos a saber que ya en 1940, el doctor Bollwille, del Instituto Alemán del Reich para la Metalurgia, pidió que se investigaran metales no ferruminosos, capaces de resistir temperaturas superiores a 60 grados bajo cero. ¿Para qué invertir dinero y esfuerzo en un metal de esas características, cuando Alemania no estaba todavía en guerra con la Unión Soviética, pero aún así esas temperaturas tan bajas no se dan ni siquiera en las partes más frías del territorio soviético? La respuesta para in situ es evidente. El interés de Alemania y las expediciones enviadas a la Antártida, donde se debía construir varias bases con materiales resistentes a las acciones de temperaturas extremas, de hasta 90 grados bajo cero. Uno de los misterios que guarda la Antártida se encuentra a partir del paralelo 85 hasta el 90, punto donde convergen los meridianos terrestres, pues no en vano, cualquiera que trate de posicionarse con vista satélite de Google Earth verá con asombro que el área está pixelada de un color blanco que da la sensación de estar en una zona blanca y helada, pero en verdad, observando con atención, puede verse que la zona se ha tapado y cubierto para evitar que se vea con normalidad como cualquier otro punto. ¿Por qué este secretismo que obliga a molestarse en tapar toda superficie entre estos paralelos? El Tratado Antártico de 1959 es la base por la que se ha venido desarrollando la actividad y el modo de gestionar un continente sin dueño. Con el transcurrir de los años y las acciones de investigación, no solo las científicas, se necesitó adoptar en la Antártida las medidas del Tratado Antártico en la 40ª reunión consultiva de dicho tratado, celebrada en Pekín del 23 de mayo al 1 de junio de 2017. En el conjunto de 8 medidas y 5 apéndices se recogen una serie de planes con diversos puntos que hacen de la Antártida una zona del planeta especialmente protegida, tanto en islas como en el paralelo 90 y en sus albores, quedando muy bien descrito en los 5 apéndices las zonas en que se ha dividido el acceso, el tránsito y qué actividades se pueden hacer o dónde se puede entrar y dónde no. Los apéndices A, B, C, D y E definen: Apéndice A, Código de Conducta Ambiental para el Polo Sur. Apéndice B, Directrices para la zona científica delimitando las 4 zonas de exclusión que son zona de aire puro, zona de sotavento, zona de silencio y zona oscura. Apéndice C,
Se designaron como zona restringida 6 sitios de la zona. Apéndice D. Directrices generales para visitantes al Polo Sur no pertenecientes a organizaciones gubernamentales. Y apéndice E. Directrices sobre aproximación por tierra para visitantes al Polo Sur no pertenecientes a organizaciones gubernamentales. Por no extendernos en ellas, pues hay abundante información en la red, diremos que la zona de aire puro, ubicada en el sector noreste, sirve para tomar muestras de la calidad del aire limpio, sin adulterar ni contaminado de residuos, ni acciones de tipo electromagnético. La zona de sotavento, ubicada en el sector suroeste, es referente a los vientos y análisis climáticos con permiso para el lanzamiento de globos sonda. En el sector sureste se encuentra la zona de silencio, para analizar sismología y recoger ruidos propios de la naturaleza. Y la zona oscura, que se ubica en el sector sureste, es llamada así pues es lugar destinado a la observación astronómica y astrofísica. Para acceder al Polo Sur se debe llamar con 24 horas de antelación a la base de Amundsen-Scott, ubicada en las inmediaciones del paralelo 90. Una vez concedida, el visitante debe acceder por una ruta y una serie de puntos o pasos previstos, hasta llegar a la pista de aterrizaje, desde donde caminará en paralelo a la misma unos 4 kilómetros por una franja de 30 metros de ancho señalizada con balizas hasta llegar a la base. Desde ahí en adelante queda prohibido todo tipo de contacto por email, teléfono o radio, y además la base no dará soporte al visitante no guiado, salvo caso de emergencia. Sorprende en medio de tanta restricción ambiental en torno al silencio, ruido, luminosidad y pureza del aire, que exista en la base de Amundsen-Scott una pista de aterrizaje para acoger los vuelos desde la base McMurdo, pues la misma linda con los sectores protegidos. Asimismo, sorprende que en medio de una restricción absoluta existan edificios con instalaciones de radio y climatología que contaminan. Sorprende que la base esté en el mismo paralelo 90, cuando este punto se sustenta en el aire, pues como es sabido, el planeta no es una esfera redonda, sino que se achata por los polos y el achatamiento es en realidad una gran abertura al interior de la Tierra, similar a un toroide, cuyo descenso comienza en el paralelo 85. Se vislumbra en este sentido un entorno no polar donde reina la vegetación, fauna y un clima cálido lejos de la imagen que tenemos de un continente helado. Bases alemanas en los años 40. Las experiencias impresionantes del almirante estadounidense Byrd. La operación militar denominada Gran Salto por parte de Estados Unidos. La extraña inviolabilidad de la soberanía antártica por parte de la gran potencia mundial desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Cuestiones fascinantes que in situ irá desgranando para ustedes. Les comentamos que la diferencia entre el Ártico y su polo norte y el Antártico con su polo sur está en que el primero es solo masa de hielo y el segundo tiene tierra firme bajo el hielo. Esta capa helada, que llega a alcanzar espesores de entre 3 y 5 kilómetros, hace que el sepultado suelo austral guarde incógnitas sobre lo que contiene más allá de los recursos naturales que anteriormente citamos. En este sentido, las preguntas y dudas sobre el interés de construir bases no submarinas en la Alemania nacionalsocialista, la invasión encubierta de la operación High Jump o las 3 bombas nucleares que investigadores de la historia cuentan se lanzaron en 1959, supuestamente para destruir la principal base operativa de la Alemania del Tercer Reich, base de Mu, dieron como resultado el agujero en la capa de ozono
y motivo posterior de imponer en el Tratado Antártico como zona libre de explosiones y pruebas nucleares. ¿Qué pudo llevar a la Alemania de Hitler a establecer bases? ¿Qué pasó realmente en la operación High Jump, Gran Salto, donde Estados Unidos perdió parte de la flota en la llamada Guerra de los Pingüinos? ¿Qué le pasó al almirante Byrd para que dijera: no quiero asustar a nadie, pero es una verdad amarga que en el caso de una nueva guerra, los Estados Unidos podrían ser atacados por aviones que pueden volar sobre uno o los dos polos? ¿Qué le llevó al almirante Dönitz a decir: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable? ¿Qué motivos de fuerza mayor hacen que un continente rico en recursos naturales no haya sido conquistado por la mayor potencia del planeta en su momento, cuando por menos han desestabilizado y creado guerras en países de todos los continentes? El trabajo de los componentes de in situ es imaginativo y sin límites que nos encorseten en principios científicos cabalistas que frenan la expansión de la conciencia, pues cuando se siente lo que se hace con discernimiento y llegan las respuestas y confirmaciones indirectas, surgen las certezas que, a diferencia de las imágenes que uno ve, una certeza no se manipula, mientras que una imagen puede ser retocada para engañar y convertir una verdad en ilusión. In situ tratará en los restantes programas de adentrarse en la verdad oculta del continente antártico. Analizaremos vestigios del paso de otras civilizaciones como la Atlante, su predecesora Lemuria y Mu, que las antecedió, y trataremos de dilucidar si existe acceso al llamado mundo intraterreno y si éste se encuentra en el misterioso paralelo 90. Les comenté que la actividad militar en la Antártida no es ajena al interés también científico y político mundial en el continente citado, hasta el punto de llevar a Alemania a construir bases a miles de kilómetros de Europa y más tarde, como ya les expliqué en el programa anterior, a miles de kilómetros de las aguas donde la guerra submarina era vital para destruir a la flota aliada. En los años 30, con anterioridad al comienzo de la contienda mundial, que como saben se dio en 1939, les hemos contado que la Alemania nacionalsocialista buscaba un metal o una aleación de metal con base férrica, de hierro, que fuera resistente a extremas temperaturas frías, como pueden ser los 60 grados bajo cero. Miren, ¿no resulta extraño que antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania no estaba todavía combatiendo contra la Unión Soviética, se buscaran materiales tan duros como el acero para resistir temperaturas por debajo de 60 grados bajo cero? Esas temperaturas no se dan en las partes más frías ni siquiera de la Unión Soviética. Solamente se dan en el planeta, en la Antártida, donde se han llegado a registrar valores de hasta menos 90 grados centígrados o 90 grados bajo cero. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se sabe que de Noruega desapareció un gran contingente de soldados de en torno a unos 100.000, destacados en el país nórdico, junto a una flota de unos 100 submarinos, y también la desaparición se cuenta de unos 1.000 científicos que se volatilizaron literalmente de la Alemania del Tercer Reich. Miren, 100 submarinos que se pierdan no es normal, sobre todo cuando no dejan ni registros de haber sido hundidos por enfrentamiento a otros barcos o por causas
las que fueren que hubieran terminado con su hundimiento. Pero puede haber casos extremos de 1, 2, 3, 10, pero 100. La verdad que es chocante que un contingente tan elevado de soldados y una flota de 100 submarinos junto a 1000 científicos militares se volatilicen de la faz de la Tierra como si nada. Pero de esto hablaremos un poquito más en el programa tercero de In Situ. Pero la Antártida, ahí donde ven una superficie fría y de hielo, donde hay algo más que pingüinos, nos presenta conatos de agresiones y próximos a lo que son enfrentamientos bélicos. Y ya en 1943 nos encontramos con la Operación Tabarín, donde personal del HMS Camabaron Castle retiró banderas argentinas de Isla Concepción. Esto se hizo fue un modo de controlar con este ejercicio, por una parte, cuál era la actividad alemana en la Antártida, pero por otra también comenzar a allanar el terreno para en un futuro poder reclamar por el Reino Unido varias de las islas y partes de la Antártida que estaban ocupadas por Argentina. Pues no gustaba a la cábala judía, representada por el poder de los aliados, las simpatías que existían entre la Argentina del general Perón y la Alemania de Adolf Hitler. Pero en 1947 vendría la operación llamada High Jump, Gran Salto, al mando del almirante norteamericano Byrd. Esta expedición vino bajo el auspicio del secretario de la Marina estadounidense James Forrestal durante la presidencia del presidente Truman. Estos nombres que les dejo, quédense con ellos porque en próximos programas hablaremos de la importancia de su oficio y su mandato en los periodos que estuvieron ocupando los cargos en el gobierno norteamericano. La operación High Jump constó del envío de una flota armada de hasta 13 buques, entre ellos se contaba un submarino y, como no, un portaaviones, bajo este contingente, bajo una expedición científico-militar que trataba de realmente comprobar en condiciones extremas el equipamiento que tenían o habían desarrollado la industria norteamericana. Al final tuvieron que volver con más de 1.500 bajas, grandes pérdidas en material y lo único que se sabe de esta operación es que tuvieron una guerra contra los pingüinos. En este trabajo de investigación hemos podido averiguar que en 1958 hubo una tercera operación sobre la Antártida y allí estallaron, unos dicen que 2, otros dicen, según la información que hemos manejado, que hasta 3 bombas atómicas que son las causantes del agujero en la capa de ozono que hoy tenemos aquí en el planeta, en la Tierra. En realidad, y supuestamente, esta explosión de 3 bombas atómicas en 1958 fue para acabar con la base de Mu, mayor base que crearon los alemanes bajo el hielo de la superficie antártica. Y en este sentido queremos decirles, como les adelantamos en el programa anterior, el doble agente del Eje, habló con el ya fallecido y retirado general de brigada argentino Jorge Edgar Leal, quien fuera pionero de la carrera antártica argentina, acerca de la base de Mu. Este resumen viene bien irlo soltando a modo de hilos, pues irán viendo a lo largo de los programas cómo los nexos de unión surgen y toda esta historia empieza a cobrar un sentido, que iremos desvelando programa a programa, dando toda la información que vamos investigando y vamos recabando a partir de una simple frase, de una simple semilla que lanzó y que pudo comprobar, como se verá, el general Jorge Edgar Leal
cuando realizó la incursión hacia el interior de la Antártida, desde la costa, a unos 2.800 kilómetros hacia el interior, con destino al paralelo 90 en la llamada Operación 90. Pero sobre Argentina y sus referentes en materia de lo que es el continente antártico, trataremos un programa en concreto y definido para todo ello.